Vamos a abordar actualmente la teórica de cáncer gástrico, que como ustedes ven es una patología más incidente en hombres, en mayor de los 40 años, mediana época de la vida, con mayor predominancia hacia la séptima, alta incidencia en ciertos países, y ha habido un aumento del cáncer del tercio proximal y de la unión esófago-gástrica, con disminución de la localización histórica que era la ubicación en cuerpo y en antro. Incidencia global en descenso. Como ven, la incidencia mundial es muy similar con amplia predominancia de varones sobre mujeres. En Argentina ocurre una cosa similar. Hay una diferente incidencia en cuanto a la ubicación. Como ustedes ven en esa curva, en el año 53, mayormente era un 60% localizado en el antro y donde hoy ha disminuido hacia menos alrededor del 30%. Y los cánceres de cardia y fondos, que era el 20% hace 60, 70 años, actualmente son alrededor del 44%. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, hoy más del 50% de todos los tumores gástricos son proximales. Hay factores de riesgo que inciden y vamos a ir viendo rápidamente cada uno de ellos. En lo que respecta a la dieta, la presencia en la dieta de abundante hidrato de carbono, de sodio, o de sal, los nitratos que pueden venir del agua de lavado o del agua de consumo o bien en los vegetales. Como ustedes ven, los nitratos pasan a nitritos por acción de esta enzima bacteriana y se convierten en nitrosaminas, que son agentes carcinógenos directos. El pescado seco, la salsa de soja y los picles, que tienen que ver con el método de conservación, y son protectores ciertas verduras, la vitamina C y los lácteos. En lo que respecta al tabaco, aumenta la incidencia en 2,7 veces. El Helicobacter pylori, presente habitualmente en las gastritis crónicas, producen la evolución de gastritis aguda crónica y atrofia gástrica consecuente. Tiene un riesgo relativo de 3,6 veces más en aquellos pacientes que lo poseen versus que no lo poseen. Se encuentra asociado al cáncer de la clasificación difusa, que ya vamos a ver más adelante, en un riesgo elevado del 8 y en un intestinal de 3,1. Y la presencia se asocia con un mayor número de mutaciones. En Japón, que tiene una altísima incidencia de cáncer gástrico, el 94% de los cánceres son seropositivos al Helicobacter. Entre los factores genéticos tenemos las asociaciones similares al síndrome de Lynch, las mutaciones genéticas como ustedes están viendo descritas en la diapositiva. Hay una alteración celular relacionada con la presencia de mutaciones y cambios histológicos luego de las gastrectomías, es decir, es un factor de riesgo la gastrectomía previa. Y fíjense en un estudio experimental con diferentes tipos de anastomosis, que son las anastomosis similares que se hacen en el humano, cómo aumenta la incidencia de reflujo duodenogástrico y esta bilis es la que produce este reflujo que generalmente es biliar, es el que produce un aumento de la incidencia, fíjense, del 70% en la gastroenteroanastomosis común versus un prácticamente 0% que es la anastomosis en Niederruh, que es la de elección hoy para este tipo de cirugía. En cuanto a factores de herencia o ambientales, los ambientales recién cambian en la segunda generación y se cree, diferentes estudios hablan del zinc y del cobre presente en el suelo. En cuanto a factores hereditarios y a nivel socioeconómico, hay doble frecuencia en los pacientes directos, por lo tanto hay que pesquisarlo. Y el tipo de sangre, el grupo A, el nivel socioeconómico bajo, probablemente por factores relacionados con la dieta, y la raza negra. Ustedes ven cómo la evolución normal e histológica, entre los cuales pasa de mucosa normal a metaplasia, displasia y cáncer, asociado fundamentalmente a los nitratos, el helicobacter y las sales y los demás. La presentación clínica tiene que ver con el dolor, pero el dolor es muy difuso, muy vago, dispepsia, pirosis, que habitualmente no se asocia más que a una presentación muy similar a una gastritis. La asociación de anemia, fatiga, dinamia, plenitud se asocian a cambios relacionados con la pérdida de sangre, por supuesto, y todos los signos tardíos que esperamos no ver en estos pacientes porque son tumores avanzados, como la disfagia, los vómitos, el síndrome pilórico por obstrucción, hematemesis, perforación del estómago, la presencia de una masa gástrica móvil o fija y obviamente los signos descriptos históricos metastásicos relacionados con hepatomegalia, el ganglio centinela de Virchow, el Krukenberg y el anaquel de Blumer.
En los hallazgos de laboratorio, obviamente vamos a ver asociados cosas inespecíficas como la anemia, alteración de la eritrosedimentación, alteración del hepatograma y del pepsinógeno 1. Los marcadores tumorales son el CA199, el CA50 y el 12,5. Y la presencia de sangre oculta en materia fecal, como ustedes saben, nos tienen que hacer estudiar mediante endoscopía todo el tubo digestivo. Los estudios habituales que se utilizan son la endoscopía alta, la seriada, la tomografía y la ecografía. En la endoscopía es importante que esta es, obviamente, videoendoscopía, las presentaciones que pueden ser como una lesión incipiente, que es raro, pero puede suceder, pero la presentación de los tumores habitualmente son como una úlcera gástrica, una presentación insidiosa o una presentación obstructiva. La seriada puede identificar, ya sea con su imagen, como ustedes ven a la izquierda, de un varitado nada más, o bien el doble contraste de la derecha con una posibilidad de identificarlo en el 80-90%. La tomografía provoca error en estadios tempranos porque es muy difícil verlo porque normalmente la pared del estómago es una pared que tiene un grosor considerable, pero como ustedes pueden ver en ambas imágenes, ven tumores tremendamente avanzados de estómago. En la siguiente tomografía también pueden ver cómo es el engrosamiento hacia la zona de la curvatura menor, donde está localizada la lesión. La ecoendoscopía, que sirve para identificar tanto el T, como ustedes pueden ver, el engrosamiento de la capa mucosa, submucosa, y la posible invasión a los planos vecinos, y la presencia del N, que es esa pequeña lesión hipoecogénica que están viendo hacia hora 6 en la fotografía de la derecha. Es posible identificar el T en el 80%, el N en el 60%, pero los ganglios habitualmente tienen que ser de tamaño considerable. El estado del M no se puede evaluar. La laparoscopía está indicada cuando vamos a hacer cirugías resectivas con intención curativa, porque podemos encontrar 21% de casos de metástasis no sospechada y puede cambiar la estadificación, fíjense, en 2/3 de los pacientes. Y tiene que ver con todas esas lesiones que ustedes están viendo, que son perfectamente identificables en el inicio de la cirugía. Factores pronósticos se relacionan, hay factores relacionados al paciente, factores relacionados al tumor y factores relacionados al tratamiento. Cada uno de esos factores los pueden leer en forma detenida y después lo podemos ver durante el dictado de la materia. El tipo histológico va a depender fundamentalmente si son tumores de la mucosa, que son el 95% de los casos, fundamentalmente adenocarcinomas, hay un menor caso de carcinoides, pero existen, y los tumores del estroma, es decir, de la capa muscular o conectiva, que son el 5%, que son los tumores gastrointestinales del estroma. Fundamentalmente sarcomas y linfomas, los linfomas no son infrecuentes de ver dentro de este porcentaje tan bajo. La clasificación utilizada históricamente es la clasificación de Loren para los adenocarcinomas y donde se identifican dos formas fundamentales, la forma intestinal que tiene mejor pronóstico y la forma difusa, que es la que tiene peor pronóstico y que lamentablemente está en aumento. Todas esas características que ustedes ven descritas en cada uno de los dos tipos de lesión son totalmente opuestas en ambas clasificaciones y es importante que ustedes las identifiquen para poder hacer una buena localización del tumor. La penetración se clasifican, como ustedes van a ver más adelante en la estadificación, T1, T2, T3 y T4, de acuerdo a la invasión de la mucosa, la submucosa, la muscular propia y obviamente los T4 hacia un órgano vecino cuando atraviesa la serosa. La estadificación de los grupos ganglionares ha ido variando a través del tiempo. Ahí está la disposición de cada grupo de acuerdo a la anatomía de la zona y cómo estos grupos se han ido en la primera forma de clasificación, se los llamaba N1, N2, N3 de acuerdo a la ubicación, pero desde el año 97 en la Unión Internacional contra el Cáncer lo ha descrito N1 de 1 a 6 ganglios, de N2 de 7 a 15 ganglios y N3 más de 15 ganglios localizados. La metástasis, como ustedes pueden ver, habitualmente es hacia hígado, como ustedes ven en la flecha más gruesa, y luego puede ubicarse también, pero ya son muy avanzados, hacia pulmón y hueso.
pero los habituales son las metástasis hacia los órganos vecinos, como ustedes pueden ver, páncreas, epiplón mayor, colon transverso. Luego tienen los tumores por exfoliación, que son tanto ovario como a vejiga, por ejemplo, el tumor de Krukenberg, habitualmente ovario, y después el Bloomer, que es el anaquel que estábamos hablando anteriormente. La clasificación ha mutado del consenso de Hawái del año 85 hasta el año 97, que era lo que yo le comentaba con respecto a el N. ¿Y por qué es importante la clasificación en N1, N2, N3? Porque ustedes fíjense, este es el estudio que dio base a que los pacientes que tenían hasta 6 ganglios tenían una sobrevida del 45%, los que tenían de 7 a 15 ganglios de una sobrevida del 30% y bajaba radicalmente al 10% en aquellos pacientes con más de 15 ganglios y por eso se basó en esto el cambio de la clasificación. Como yo les comento a mi comisión y a todos los alumnos, ustedes pueden entrar a esta página que es el NCCN, ahí van a encontrar el guidelines para absolutamente todos los tumores y tiene una actualización anual. Ustedes buscan el guideline para cáncer gástrico y también pueden ver que hay guidelines para pacientes y para médicos. Van a ver la clasificación de acuerdo al T, al N y al M y qué significan en cada uno de esos casos y también el G, que es el grado histológico. Esto va a permitir constituir cada uno de los diferentes estadios, que tanto va a estar dado con los factores que estábamos analizando, que es el T, el N y el M. Y si nosotros hacemos, luego de la resección, la evaluación histológica, se le agregaría el PT, y si fuera luego de neoadyuvancia, se le agrega el IP. Em, Ustedes van a ver en este cuadrito, pueden localizar cómo se constituyen cada uno de los estadios, de acuerdo al T, al N y al M. El M siempre estadio 4, el T4 es N3, es estadio 4 también, y van a ver los estadios N2, N1 y N0. El T1 N0 es pasible de resección endoscópica, el, y es llamado cáncer gástrico temprano. Luego tienen el T2, que es el cáncer gástrico intermedio con N1, N2, N3, y los T3, T4, cualquier N con M1 ya son cáncer gástricos avanzados incluidos. ¿Por qué es importante esto también? Porque fíjense cómo disminuye la sobrevida en función del estadio de la enfermedad. Esos eran los cuatro ganglios, los cuatro estadios, perdón. La estadificación preoperatoria, como ustedes ven y ya hemos visto a lo largo de los estudios, se hacen con la endoscopía alta, con la clasificación de Borman, que es la clasificación patológica, y el Loren, que es la clasificación histológica y clínica. Con TC y ECO para identificar tanto las metástasis ganglionares como viscerales, y con ecografía VEDA se puede ver la penetración y las adenopatías. La estadificación preoperatoria también es importante, la identificación de metástasis peritoneales a distancia y en los ganglios del ligamento retropancreáticos y mesentéricos y paraórticos que pueden ser vistos también mediante una laparoscopía diagnóstica inicial. El tratamiento tiene varias controversias, como por ejemplo la primera es si hacemos una gastrectomía total versus una subtotal, el hacer una linfadenectomía llamada D1 versus una D2 y si aplicamos o no neoadyuvancia. Esto también puede ser abordado, como ya les dije anteriormente, en el guideline del NCCN. Ahora bien, hacemos resecciones parciales versus totales. Y fíjense que van a ver la comparación de este estudio en el cual la recurrencia en las gastrectomías subtotales versus totales es similar, no hay diferencia significativa, y la sobrevida a 5 años tampoco varía. Por lo tanto, la gastrectomía total de rutina no está indicada, tiene más morbilidad que la gastrectomía subtotal, no mejora la sobrevida ni siquiera en los tumores difusos, que son los más agresivos, y está formalmente indicada en los tumores del fundus o bien del cuerpo gástrico. De acuerdo a la anatomía, esta es la constitución que ustedes pueden ver de una gastrectomía subtotal con una gastroenteroanastomosis con reconstrucción de omega y una gastrectomía total que es con una reconstrucción de I de Roux. También esta va a variar, fíjense, la gastrectomía subtotal de acuerdo al sector
del estómago que ustedes van a resecar, por supuesto, y la reconstrucción que ustedes están haciendo, que esta es una gastroenteroanastomosis y el asa intestinal en omega. Esta es la constitución de una gastroenteroanastomosis, como ustedes pueden ver, el estómago hacia arriba, el intestino hacia abajo, se abren ambos órganos y se hace una anastomosis en dos planos cuando esto se hace una anastomosis manual. La gastrectomía total se reseca obviamente todo el estómago con los segmentos comprometidos y el intestino se lleva hacia lo que se llama una I de Roux. Esto puede hacerse manualmente, pero ha sido reemplazado por una anastomosis mecánica. Ustedes pueden ver, este es el dispositivo, cómo se coloca dentro del intestino, cómo se coloca lo que se llama yunque o ambil también en el esófago para hacer la enteroanastomosis mecánica. Luego eso se hace, el asa al pie se hace manual y esto puede ir asociado o no con una yeyunostomía para alimentar en el postoperatorio. Ahora bien, las linfadenectomías pueden ser de uno o de dos. Fíjense que estos gráficos están divididos de acuerdo a que son tumores del tercio superior, tumores del tercio medio, tumores distales del estómago, cuál sería el de uno y cuál sería el de 2. Ahora bien, esto como ya habíamos dicho, para las gastrectomías extensas también tiene una diferencia significativa en sobrevida cuando se hace una D2 versus una D1, pero está acompañada con morbilidad significativa. Y esto tiene que ver con la asociación de que en las D2 puede o no asociarse la esplenopancreatectomía o una esplenectomía sola. Entonces, si ustedes ven, si hacemos una gastrectomía sola con esplenopancreatectomía, van a ver un aumento significativo de la morbilidad, casi el doble, la presencia aumentada de abscesos subfrénicos, de fístula pancreática, de dehiscencia anastomótica, que si bien es alta en ambos casos, un 12, un 9, un 12% son incidencias altas, es mucho mayor cuando se le agrega la esplenopancreatectomía, y obviamente el aumento de las complicaciones respiratorias por la magnitud de la resección. Entonces, ¿cuándo deberíamos hacerla? En tumores del fondo gástrico, en tumores de la curvatura mayor, cuando haya invasión directa tumoral o cuando haya invasión directa ganglionar. Nunca de hacerla de rutina. La sobrevida, obviamente, fíjense, estos son un estudio japonés y un estudio americano. eh, Varía obviamente de acuerdo al estadio y obviamente disminuye, siendo aproximadamente del 85 al 90% para el estadio 1 y empieza a bajar significativamente en el estadio 2, 3 y 4. Ahora bien, y para ir terminando también, es algo que se ha clasificado ya hace bastante, pero hay otra zona que no tiene nada que ver con la zona del estómago, que es los cánceres de la unión gastroesofágica. Fíjense que ustedes cómo la definimos a esta zona. Está dividido el esófago cervical, el esófago medio, que se divide por encima de la bifurcación traqueal, y finalmente el esófago distal, que va entre la bifurcación traqueal a la línea Z, y ahí tienen las distancias aproximadas que se miden por endoscopía. Ahora, dentro de esta línea Z, que es el cambio esófago gástrico, todo lo que sea de 5 centímetros para arriba o para abajo se considera unión esófago gástrica. ¿Y por qué es importante esto? Porque este autor alemán que clasificó a esta zona en tres, a su vez, que son los del esófago distal, los cánceres de cardias, perdón, y el cáncer subcardial, que tienen que ver con el fundus muy similar a la presentación de los tumores de fundus. Y ahí está actualmente cuáles son los abordajes terapéuticos para los tumores del esófago distal, en el cual se hace una esofagectomía subtotal con fundectomía. Eso depende si generalmente está asociado al Barrett. Los cánceres subcardiales, habitualmente se hace una gastrectomía total con esofagectomía distal, pero son zonas que están permanentemente en controversia y sometido a discusiones habituales. Pero que es importante desde el punto de vista de ustedes, que ustedes conozcan que existe esta zona y cómo nosotros tenemos que abordarlos o considerarlos en el caso de identificarlos. Finalmente, las resecciones paliativas se hacen siempre está considerado como que la mejor paliación para el cáncer gástrico es la cirugía y sobre todo en casos de obstrucción, de sangrado que eso limita la vida del paciente o bien en la urgencia que sería la perforación.
Esto es muy importante en estas resecciones paliativas, obviamente contar con el uso de la laparoscopía inicial y para hacer una resección limitada y no extendida y la presencia, de ser posible, de una ecografía translaparoscópica para completar la estadificación. Cualquier duda podemos discutirlo después en una clase de apoyo o bien lo podemos hacer durante el dictado en los prácticos. Muchas gracias.